Muy buenas tardes, querido docente. Mi nombre es Dayanari Pizango Guarniuri de la carrera de enfermería. Hoy voy a exponer sobre los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el comportamiento humano. Para ello voy a dar una pequeña introducción sobre lo que se llevará a cabo durante toda esta exposición. El modelo biológico, psicológico, social, propuesto originalmente por George Engel, revolucionado la práctica médica y psicológica, ha postulado que la salud y la enfermedad no son meros fenómenos biológicos, sino un resultado complejo, interconexión entre la variable biológica, proceso psicológico y en el entorno social. Para ello voy a presentar dos casos que nos llevarán a identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales durante todo este desarrollo. Para el primer caso que tenemos presentado como el primer caso es de un niño con enfermedad terminal. Gabriel tiene 10 años, fue diagnosticado hace un año con un tumor cerebral maligno en la fase avanzada. Actualmente recibe cuidados en casa bajo el acompañamiento de su madre. También un equipo médico, una psicóloga especializada al cuidado de todo al final de su vida. También desde que inició su tratamiento, Gabriela ha experimentado disminución progresiva de su movilidad, problemas de visión y dolor frecuente, lo que ha generado cambios teóricos en su comportamiento. También, aunque comprende cómo su enfermedad es grave, evita hablar directamente, o sea, ya se alejó de la sociedad, no quiere hablar con personas por temor a su enfermedad. También nos llega a decir, pero sí hace preguntas sobre qué pasará cuando ya no esté. A veces dibuja paisajes con alas, estrellas o escribe pequeñas cartas para sus amigos. En las sesiones psicólogas expresan temor de dejar solo a su mamá y tristeza por no poder valorar el colegio. Durante todo este caso, en el análisis identificamos los factores determinantes, que en el factor biológico se diagnosticó un tumor cerebral maligno, como se explicó en la primera fase. También esta enfermedad ya está totalmente avanzada, desarrollada, que no se puede hacer solamente tratamiento durante el tiempo que puede llegar su enfermedad hasta que posiblemente termine. Presentado en el síntomas físicas críticas que alteran directamente en el sistema nervioso. Factores psicológicos. Características inicialmente por la rebeldía y negatividad. Eso nos quiere decir que el mecanismo de defensa adaptivos, dice, seguidos por un estado de tratamiento silencioso y reflexivo, alta cohesión emocional y apague de sus figuras maternas. En factores sociales nos da que la ruptura del rol de colegio y la disminución de sus paredes biológicos debido al confinamiento en cuidados paliativos domiciliarios intercambiaron sociales registros en la diaria de madre e hijo. El equipo de médicos asiste y redes voluntarias externas en textos hospitalarios. Eso nos quiere decir que en casos sociales es como quiere decir que los enfermeros y todo eso vienen a interrumpir su vida diaria de madre e hijo, como que él ya se siente agobiado, se queda agobiado sobre todo eso de los médicos que asisten todos los días por su enfermedad, se siente retenido. En toda esta función llegué a la teoría que el comportamiento de Gabriel se sustenta científicamente bajo la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. A los 10 años, Gabriel se encuentra cronológicamente en la etapa de laboratorios versus enfermedad, donde él autoconcepta su construido a través de rendimientos escolares y la dirección con paredes. La enfermedad terminal interrumpe abruptamente el estado ánimo o social de lo que él se siente, sus emociones. También nos presenta
donde las enfermedades terminales interrumpen, limitando la capacidad de lograr y generar sus propios logros para tener un autocontrol de él, ser más capaz de él, poder lograr sus sueños y sus metas. Asimismo, sus expresiones artísticas y cuestiones simbólicos explican mediante la teoría del desarrollo cognitivo de Jan Hype. Comprende que la interabilidad y la universalidad de la muerte, pero carece de existencias internalizadas, su mundo interno a través de proyectos lúdicas y gráficas, de alas y cartas. Eso nos quiere decir que a través, él expresa sus sentimientos a través de artes, de dibujos, de creaciones y cartas que algún día le dejarán en su recuerdo para las personas que más aman. También en la estrategia de tratos y humanizados y bienestar emocional, él nos representa que la validación y acompañamiento emocional mantienen narrativamente terapias, implementa sesiones de terapias artísticas, también una caja de arenas basadas en sus propios dibujos, puede permitir que Gabriel explore sus entornos y dudas sobre a través de sus corrupciones de preguntas experimentales donde respondan siempre su honestidad clínica adaptadas a su nivel cognitivo, validando su tristeza y el miedo de temor algún día irse y extrañar a las personas que más aman. A presentación de su identidad social y legado educativo, coordinar con su red escolar y el equipo de su voluntario, implementación de cartas en torno a sus acompañamientos en aulas y visitas virtuales. Eso nos quiere decir que para ello tenemos que hacerles visitas virtuales, mandarle caras, hacerle sentir importante a esa persona. Aunque se vaya, vamos a extrañarlo, siempre va a estar en la memoria de nosotros, hacerlo sentirle bien. A pesar de la enfermedad que tiene, hay que apoyarlo y estar siempre con ellos. Bueno, y eso fue todo los factores que encontramos en el caso 1. Ahora voy a dar para el siguiente caso 2. Que eso nos da que este caso 2 es de un adulto mayor con pérdida de memoria. Se llama Don Ernesto, tiene 78 años y vive con su hija menor en el distrito de Lima. En los últimos años ha demostrado deterioro progresivo en su memoria reciente. Eso nos quiere decir que Ernesto ha estado dando a entender que poco a poco está perdiendo la memoria, no se puede independizar, sino depende de una persona, olvida las cosas donde deja, o se olvida dónde está yendo, puede olvidar los lugares donde siempre estuvo en la memoria, los llega a olvidar poco a poco, pasando el tiempo mientras su enfermedad va avanzando poco a poco. También antes era muy activo, participativo en clubes, lecturas y hacía caminatas diarias. También su familia, aunque preocupados, no siempre pretenden su situación. Su hija los sobreprotege y limita sus autonomía. Eso nos quiere decir que su hija es súper protectora a su padre, o sea que su padre no puede salir a ningún lugar si no está ella, tiene que depender de ella, como que hay algo como está fallando ahí, ¿no? En el análisis de este caso, en los factores biológicos, diagnosticamos que el médico deterioro cognitivo leve imite que por el área de gratuitaria alternativa autonomía, que comprende el sistema de memoria al corto plazo. En el factor psicológico disminuye drásticamente la motivación intresa y irritabilidad, latibilidad y frustración de secundarias en la toma de decisiones. En el factor social nos quiere decir que dinámicamente la familia disfuncional, características sobre protección destructiva de la hija, lo cual anula su autonomía, rematándole y el distanciamiento efectiva los nietos y evita conductuales, dice. Eso nos quiere decir que la hija le limita a hacer cosas, que o sea que lo protege, no puede hacer sus cosas, depende de ella, ya no puede ser por su cosa. Para poder detener esa enfermedad hay que apoyarlo, estar detrás de él,
Sí, pero eso no significa que debemos ser súper protectoras para esa enfermedad, porque para ello lo hacemos, es como darles a entender a las personas adultas que de ahora en adelante hacemos entender que son un cargo para nosotras. No, para eso tenemos que apoyarlos, sí, pero de otra manera, no siempre estar protegiendo, no dejándole ir, debe hacer sus cosas por sí mismo, serle autónomo a sí mismo. En este caso, en la teoría que llegamos es que el estado de Don Ernesto es fundamental en la octava y última etapa de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Integridad de Edward versus la desesperación. Dice, Don Ernesto se encuentra experimentalmente en la crisis de la desesperación de la desesperación de recibir una capacidad cognitiva y desvanzada, dice, lo que le hace más evolucionar y retrocapacidad, se podría decir. En la estrategia de trato humanitario y bienestar emocional, nos dice que su programa domiciliario disminuye cognitividad y productividad. Es en lo familiar, modifica sus pautas y cuidados, ejecuta de manera urgente sesiones interculturales familiares, originando a eliminar la sobreprotección del Señor. Por eso es muy importante no ser muy corrado con esta enfermedad. Sé que las personas que sufren esta enfermedad de la tercera edad sufren más porque olvidan las cosas, los recuerdos, o nos pueden olvidar a nosotros como sus nietos, pero siempre y cuando hay que hacerle acordar de bonita manera, no siempre sobreprotegiéndoles porque las hacemos sentir inútiles, sino apoyándoles, diciéndoles las cosas, recordándoles dónde dejan, o dejándole apuntes hasta decirle en cada lugar de donde puedes ponerles papelitos, este es el azúcar, este es la sal, o ponerle el lugar donde deja las llaves, o de donde deja sus zapatos, y así su encima. Durante todas estas clases llegamos a la conclusión que el abordaje de Gabriel demuestra que el comportamiento de pacientes pediátrico y terminal no están determinados únicamente por la progresión del tumor somático, sino porque una estructura psíquica procesa la interrupción de su etapa de laboratorio. Al medio del desacamporo de materno, la intervención debe priorizar siempre la expresión simbólica de las emociones y el mantenimiento de los lazos sociales significativos. En el análisis de Don Ernesto, evita el deterioro cognitivo leve que se agrava drásticamente cuando los factores sociales familiares son desfavorables. La sobreprotección y aislamiento actuando como catalizadores de la decepción psicosociales. Eso nos da a entender que sobre esos dos casos que vimos a presentar hoy en esta exposición, que siempre y cuando hay que apoyarlos, pero nunca sobreprotegiéndoles, sino demostrando que sobre todas las enfermedades que tienen, que pueden ser autónomos, seguir adelante, ser ellos mismos, demostrar, hacerse más amigos, participar, dibujar, y entre otras cosas. Y para ello yo puse como título esto, El tejido de la historia de la vida, un viaje donde conoces el factor biológico, social y social, desde la infancia terminal hasta la sabiduría del adulto. Esa es toda mi exposición y espero que les haya gustado. Gracias.